Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo que hemos podido tener de alabanza, aunque haya sido por este medio virtual. Y bueno, ya sabemos que ya se ha anunciado que va a haber 2 semanas más de estado de alarma. Así que bueno, tenemos que seguir fuertes, firmes ahí, esperando a que realmente puedan pasar estos días que realmente estamos en esta situación. No sé si recordáis, ¿no? La semana pasada cuando Jesús estuvo compartiendo la palabra, Él daba ánimo, Él decía que tuviéramos ánimo, que Jesús es el gran yo soy, que no temiéramos, ¿no? Y en relación a esto, hermano, yo quería decir que ese Dios al que adoramos en el tiempo de bonanza es exactamente el mismo que controla en la tormenta, aunque esta no nos deje ver con claridad las cosas. Así que esa palabra de ánimo yo quisiera que pudiéramos tenerla presente. Yo en esta mañana pensaba, ¿no?, que poder compartir, y pienso que es un tiempo, hermanos, que debemos de mirarlo con una perspectiva amplia, ¿no? Debemos de pedirle al Señor que Él ensanche nuestra visión, que ensanche nuestra perspectiva espiritual y que podamos ver las cosas como el Señor quiere que veamos individualmente y como iglesia. Se ha hablado mucho en este tiempo de que es un tiempo de confinamiento en el cual hay que aprovechar para dedicar ese tiempo que muchas veces escasea, ¿no?, para la familia, y es bueno que podamos aprovechar ese tiempo para la familia. Pero yo meditaba en que realmente también es un tiempo en el cual debemos de examinar nuestra vida. Debemos de ver qué hay en nuestro corazón y qué cosas son las que no han estado en el orden de Dios, y ordenar nuestra vida conforme a todo lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, en 2 Corintios, en el capítulo 5, él, hablando de la fe, hablando de vivir por la fe, él decía que él vivía confiado siempre. Y sabía una cosa, que si estaba en el cuerpo o estaba ausente del cuerpo, siempre, o ausente del cuerpo o presente en el cuerpo, como él decía a los corintios, siempre lo que pretendía era agradar al Señor por encima de todas las cosas. Hermanos, por fe andamos, no por vista, decía el apóstol en esa epístola. Y tenemos que hacernos una pregunta. ¿Tenemos esta confianza que el apóstol Pablo le expresaba a los corintios? Porque, hermanos, muchas veces muchos creyentes en el momento actual no estarían con toda la seguridad para ponerse delante del Señor. Y yo creo que debemos hacernos esta pregunta. ¿Tenemos realmente en nuestro corazón esa confianza para ponernos, si el Señor nos llamara, delante del Señor, sabiendo que realmente hemos hecho todo lo que el Señor ha pedido para nuestra vida? Hermanos, yo creo que es un tiempo donde necesitamos ser renovados continuamente. Yo creo que es un tiempo de recibir del Señor una palabra específica para tantas situaciones de diferente índole, con grandes dificultades que en las personas se encuentran, para poder traer consuelo y esperanza a tantas personas. E incluso, hermanos, los cristianos están viviendo situaciones muy difíciles también, y necesitamos una palabra específica de parte del Señor para ver las cosas como el Señor las ve. John Bunyan decía: ora y lee la Escritura. Lee la Escritura y ora, porque un poco de Dios es mejor que mucho de los hombres. Hermanos, creo que esta situación viene para producir un cambio. Va a producir un cambio. Después de esta situación va a producir un cambio en la gente, va a producir un cambio en la iglesia, va a producir un cambio en el mundo, en las naciones, y tenemos que tener claro que este cambio puede ser para bien o para mal. Entonces tenemos que preguntarnos también, hermanos, ¿cómo te va a cambiar a ti esta situación? Yo espero que realmente enfoquemos las cosas como el Señor quiere, y realmente podamos decir que después de esta situación enfocamos las cosas para bien,
y no para mal. Una de las palabras más tremendas que pueden llenar el corazón de una persona, la vemos muchas veces repetirse en el Nuevo Testamento. Esa palabra que es tremenda para muchos de nosotros es esperanza. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, en el capítulo 3, él dice la palabra en 1 de Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. El Señor nos ha hecho renacer a una esperanza viva, hermanos, por varias cosas. Primero, por la seguridad que hay de que Cristo resucitó de los muertos. Segundo, porque tenemos una herencia, hermanos, que es incorruptible, como dice la palabra, incontaminada e inmarcesible, que está reservada en los cielos para nosotros. Y tercero, hermanos, tenemos que en este tiempo saber que somos guardados por el poder de Dios, pero con un aspecto fundamental, que es mediante la fe. Hay un texto también en Romanos, en el capítulo 4, en el versículo 13 al 25, dice la palabra en Romanos 4, dice el versículo 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todas las cosas que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hermanos, Abraham, el padre de la fe, la promesa que recibe Abraham de Dios fue una promesa incondicional y una promesa independiente de la ley. Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios le dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y haré de ti una nación grande, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham no tuvo, hermanos, que hacer nada. La única condición era la fe. Y su fe fue lo que hizo que le fuera contada por justicia delante de Dios. Hermanos, por esta fe, Abraham fue capaz de desarraigarse de su tierra, de su parentela, por la palabra que Dios le dijo. Y fue capaz de salir sin saber el lugar a donde iba, pero confiando en aquel que lo llamó. Él no sabía cómo Dios iba a hacer las cosas, ni cuándo Dios iba a hacer las cosas, pero él sabía que la palabra que él había recibido de parte de Dios, Dios la iba a cumplir. Él fue capaz de morar en tiendas y de vivir como extranjero y peregrino, porque él tenía puesta su mirada en la ciudad celestial. Y aquí en estos versículos, hermanos, que hemos leído, hay un aspecto que yo quisiera reseñar. La fe puede tener dos opciones: o debilitarnos en fe o fortalecernos en fe.
Abraham no se debilitó en fe. Él podía haberse debilitado en fe, mirando la realidad que tenía. Dice como que estaba como muerto. Realmente él tenía 100 años de edad. Estaba como muerto. O podía mirar también incluso la esterilidad de su mujer. Y también podemos ver cómo el Señor probó, dice la palabra, que probó a Abraham. Fue probado con Isaac cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. Pero Abraham sabía una cosa, hermanos. Abraham sabía que aunque Dios le pidiera sacrificar a su hijo, Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. O podemos debilitarnos en fe o podemos fortalecernos en fe. Él se fortaleció en fe y el Señor nos pide que nos fortalezcamos en fe. Mirando a aquel que llama las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó la palabra de Dios. Él creyó que su descendencia sería tan numerosa como la arena del mar. Hermanos, y yo creo que es importante fortalecernos en fe en este tiempo. Depende de nosotros fortalecernos en fe. O podemos permitir que nuestra fe sea debilitada. Aquí, como dice el versículo 20, si permitimos que entre la duda en nuestras vidas, dice que tanto dudó, tampoco dudó, y por incredulidad. Si dudamos, entramos en incredulidad, hermano, y no nos fortalecemos en fe, nos debilitamos en fe. Así que, hermanos, aquel que se fortalece en fe es aquel que es capaz de, como hemos visto en lo que hemos leído, es aquel que es capaz de creer esperanza contra esperanza. Y así, hermanos, de esta manera, Abraham fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Y él estaba, hermanos, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que él le había prometido a Abraham. Hermanos, yo en esta mañana quisiera animaros a que pudiéramos fortalecernos en fe, que pudiéramos examinarnos, que pudiéramos buscar esa palabra de parte de Dios para nuestra vida, no solo para nuestra vida, sino para los que están en necesidad. Pero, hermanos, que realmente podamos fortalecernos en fe. Depende de nosotros fortalecernos en fe. Y realmente creer esperanza contra esperanza, sabiendo que tenemos un Dios que es todopoderoso y que Él va a hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos por el poder de su Espíritu Santo. Así que, hermano, os animo que realmente en esta mañana, en medio de esta situación en la que estamos viviendo, en medio de tanta incertidumbre, en medio de tantas futuras dificultades que se puedan plantear, podamos recibir esa palabra del Señor y creer esperanza contra esperanza, sabiendo que el que da esa palabra también cumplirá esa palabra en nuestras vidas. Amén. El Señor nos bendiga en esta mañana.